Hola chicos, listo. Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre los estados de la materia. Recuerden que ayer los vimos, son estado sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Y uno que recién acaban de, digamos que, acordar que se llama plasma. Bien, entonces basándonos en los tres primeros, sólido, líquido y gaseoso, vamos a hacer lo siguiente en nuestro cuaderno, ¿listo? Vamos a hablar sobre las características de los estados de la materia, porque no todos los estados son iguales, ¿listo? Entonces, va a coger una reglita y va a hacer esta división, ¿listo? En la primera casilla, entonces, vamos a tener una primera figura que nos va a hablar de la parte sólida. Para eso podríamos hacer un cubito de hielo, ya que ayer estuvimos hablando del hielo. Listo, hacemos aquí unos detallitos. Mi hielo. Vamos a poner ahí abajito sólido. Y vamos a hablar de las características que tienen todos los sólidos. ¿Listo? Recuerde que los sólidos son esos objetos que son fuertes, que son duros, ¿cierto? Que podemos percibir con los sentidos de manera fácil. Listo, entonces vamos a hablar que los sólidos tienen un volumen y una forma definida, es decir, ocupan un espacio. Por ejemplo, tengo este marcador ocupa este espacio y tiene esta forma, ¿cierto? Tiene esta forma, yo no lo puedo romper, no lo puedo compactar, tiene esta forma, tiene una forma ya definida y ocupa un espacio en el universo. ¿Listo? Entonces ese va a ser el primero. Posee, con doble E, posee volumen, con B pequeñita, volumen y forma definida. Bien. ¿Listo? Perfecto. Ahora nos vamos con el estado líquido. El estado líquido. Bueno, para eso yo voy a hacer aquí un vasito. Voy a hacerlo de esta forma. ¿Cierto? Digamos que este es un juguito de naranja. Mi juguito de naranja. Listo. Una característica que tienen todos los líquidos, y ponemos aquí el subtítulo del líquido, es que a diferencia de los sólidos, no tienen una forma definida, ¿cierto? Es decir, yo cojo un vasito y abro la llave del agua de mi casa y el agua coge la forma que hay dentro del vasito, ¿cierto? Bien, ahora, si esa agua que está dentro de mi vasito, yo la llego a poner dentro de una bolsa, el agua tomó la forma de la bolsa, ¿cierto? Eso quiere decir que no tiene una forma definida, es decir, que se adapta al recipiente donde va a estar. ¿Listo? Se adapta al recipiente donde se encuentra o va a estar el líquido. Entonces, esa va a ser la primera característica del líquido. Se adapta al recipiente en donde se contiene. Contiene es que está ahí adentro. Se contiene. ¿Listo? Bien. Vamos ahora con
el estado gaseoso. Entonces vamos a hacer una nube, ¿cierto? La nube, una nubecita. Bien. Listo. Entonces recuerden que ayer estuvimos hablando de que todos los gases, ¿cierto? Tenían la capacidad de expandirse. No se pueden contener, ocupan todo el espacio donde se puedan meter. No puede, digamos, a ver, digamos que yo tengo un poquito de aire en esta tapa, digamos, ¿listo? Y digamos que puede tapar todo el aire que está dentro de esta tapa. Si yo llego a abrir un vaso y le echo el aire a ese vaso y lo tapo, el aire chiquito o el poquito aire que había dentro de acá, cuando quede dentro del vaso, va a agrandarse, se va a esparcir, porque se acuerdan que las partículas son todas separaditas, parecen loquitas por ahí danzando. ¿Listo? Entonces las partículas se encuentran tan separadas que ocupan demasiado espacio o un espacio pequeño. Entonces, pueden expandirse o contraerse del espacio en el que estén. ¿Listo? Bien. Por favor, entonces me anotan esto en su cuaderno. Si quiere puede poner una pausa ahí para que se pueda adelantar. Bien, ahora vamos a nuestra siguiente página. Vamos a poner como título Cambios de estado de la materia. Claro, porque si nos fijamos bien, el agua, ¿cierto? Los líquidos pueden convertirse en cualquiera de los tres estados de la materia, ¿cierto? Entonces, póngame cuidado. Pensemos que aquí yo tengo una naranja. Espérenme, yo me hago aquí una naranja. Aquí yo tengo una naranja. ¿Listo? O varias naranjas, mejor dicho. Varias naranjas. Y lo que se me ocurre a mí es que puedo hacer un jugo de naranja, ¿cierto? Un jugo de naranja. Listo. Entonces, para poder hacer el jugo de naranja, yo lo primero que tengo que hacer es que partir, obviamente, la naranja, ¿cierto? Partirla. Y de esa naranja me va a salir un juguito, un líquido, el juguito de naranja. Entonces, cuando caiga ese juguito de naranja, yo lo voy a recolectar en un vasito, ¿cierto? En un vasito. Ahí tengo mi juguito de naranja. Listo, por arte de magia ya, ¡pum!, pinté mis naranjas y mi zumo de naranja, es decir, el juguito de naranja, ¿cierto? Si yo quisiera convertir este líquido, este juguito de naranja, en algo duro, en un sólido, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer haciendo lo siguiente. Puedo meter este juguito dentro de un recipiente. Vamos a hacerlo aquí. Un recipiente. Voy a llenar ese recipiente con mi juguito. Y lo que voy a hacer es que la voy a meter a la
nevera con un palito, ¿cierto? Con un palito lo voy a meter a la nevera. Y cuando salga de la nevera, voy a ponerle aquí, nevera. Cuando salga de la nevera, mi juguito de naranja, voy a tener una paleta, ¿cierto? Una paleta de naranja. Bien. Perfecto. Tengo una paleta, ¿cierto? Entonces ya aquí nos damos cuenta que tenemos dos estados de la materia. Líquido, ¿cierto? Que es el zumo de la naranja, que puedo convertirlo en algo sólido, que se llama paleta, a través de una nevera, ¿cierto? Eso quiere decir que para convertir algo líquido en un sólido, necesito del frío. Necesito de frío para convertir algo líquido a algo sólido. Eso no se le puede olvidar, ¿listo? Para convertir un líquido a un sólido, debo utilizar el frío. Ahora, ¿será que mi paleta yo la puedo convertir en un gas? ¿En vapor? Claro que sí. Digamos que vamos a utilizar esa paleta para un remedio casero como el de las abuelitas. Bien, digamos que esto es una cuchara. Digamos que es una cuchara. Uno de los remedios de la abuela dice que uno, cuando pone zumo de limón o zumo de naranja, perdón, a hervir, ¿cierto? Sale un vapor, un humo, y que usted tiene que respirar ese humo para que a usted se le abran las fosas nasales y deje de tener gripita o le salgan moquitos. ¿Listo? Entonces yo lo que puedo hacer es que le arranco un pedacito de esa paleta y lo pongo aquí en la cuchara. Cuando esté en la cuchara, lo que hago, o en una ollita, ¿cierto? En una ollita, le puedo poner fuego, ¿cierto? Le vamos a poner fuego y lo que va a ocurrir con el fuego es que ese zumo, esa paleta se va a empezar a derretir. Y eso quiere decir que cuando se vaya a derretir, se vuelve a convertir en líquido, ¿cierto? Pero cuando empieza a hervir, blup, 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 las burbujitas, lo que va a pasar es que va a evaporarse, ¿cierto? Va a salir un humo. Y en el momento en que esto se convierta en humo, mi zumo de limón se convirtió en vapor. Es decir que deja de ser líquido, deja de ser sólido y pasa a ser un gas. Pasa a estar en el estado gaseoso. Eso quiere decir que para poder convertir algo en vapor, necesito del calor. Para convertir algo en vapor, necesito del calor. ¿Listo? Entonces esto quiere decir que aquí nos vamos a encontrar con el estado líquido, aquí con el estado sólido y aquí con el estado gaseoso. Eso quiere decir que siempre necesitaremos ¿de qué? De la temperatura para poder pasar de un estado a otro. Bien, me van a hacer entonces el favor y van a copiar esto en su cuaderno, en esta hojita, donde se vean por favor estos nombres. Si quiere puede poner pausa a este video para poder continuar. Perfecto. Entonces, ahora vamos a dejar claro cómo se llama eso que acabamos de hacer en nuestra hoja anterior, es decir, cómo paso de un estado a otro, porque ese cambio de estados tiene un nombre profesional en cada paso. ¿Listo? Entonces vamos a voltear nuestra hojita y vamos a poner
los nombres de cada estado. ¿Listo? Vamos a empezar aquí con la palabra de sólido en todo el centro de la hoja, por favor. Luego vamos a poner la palabra líquido. Y por último, la palabra gaseoso. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a tener claridad con que, para esto voy a necesitar, por favor, mi regla, utilice la regla, que cuando yo quiero pasar del estado sólido al estado líquido, cuando quiero convertir un sólido a un líquido, eso va a tener el nombre de fusión. ¿Listo? Fusión. Cuando yo quiera convertir algo sólido y quiero convertirlo en un líquido, a eso se le va a llamar fusión. Ahora, si yo quisiera pasar un líquido y convertirlo al estado gaseoso, a ese proceso se le va a llamar vaporización. Vaporización. Esto ya lo habíamos visto en las clases pasadas cuando vimos el ciclo del agua, ¿cierto? Cuando el mar está cuando el agua está en el mar y hace mucho calor, el agua, ¿cierto?, se evapora y llega hasta las nubes. A ese ciclo se le llama vaporización, igual que acá. Cuando el líquido se convierte en gas o se convierte en humo, vapor, se llama vaporización. ¿Listo? A ese paso. Bien. Ahora, si yo quisiera convertir algo gaseoso, es decir, el gas, ¿sí?, o el humo o el vapor, volverlo otra vez a convertir en un líquido, se le llamaría condensación. Condensación. Recuerde que esto también ocurre en el ciclo del agua. Claro, cuando las nubes se llenan de muchas partículas de vapor, cuando ya está muy pesada esa nube, empieza a escurrir el agüita otra vez en forma de lluvia y a ese paso se le llama condensación. Eso también lo vimos ahí en el ciclo del agua. ¿Listo? Bien. Y ahora cuando yo quiera tener un líquido y lo quiera convertir en un sólido, como el heladito, ay, perdón, eso quedaba al revés, se le llama solidificación. Solidificación. Claro, porque quiero que algo se vuelva sólido. Solidificación. ¿Listo? Bien. Esto es supremamente importante que usted lo comprenda. ¿Listo? Aquí no va flechita. En este pedacito no va flechita. Aquí me equivoqué. No va flechita. Entonces, téngalo claro. Son estos tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Si yo tengo un sólido y lo quiero convertir a líquido, ese proceso se va a llamar fusión. Si yo tengo un líquido y lo quiero convertir en gas o en estado gaseoso, se llama vaporización. Ahora, si yo tengo algo gaseoso y lo quiero convertir en un líquido, a ese proceso se le va a llamar condensación. Y si yo quiero convertir un líquido a un estado sólido, a algo sólido, se llama solidificación. ¿Listo? Tenga en cuenta estos nombres, y acuérdese de este proceso, de estas flechitas, porque esto va a estar en la evaluación. Y adicional, ahorita les voy a enviar entonces un taller en donde ustedes me van, digamos que a dejar un poquito claro cómo se llaman este tipo de procesos. ¿Listo? Entonces, por favor, termine de copiar esto en su cuaderno y me va a completar el taller que le voy a dejar aquí al final del video. Ya ahorita lo van a ver. La idea es que ustedes lo solucionen y lo pasen a su cuaderno. ¿Listo? Cuando lo copien, póngale pausa al video para que lo pueda copiar bien.
Listo, chicos, qué pena que esto está torcidito, pero este es el primer punto. ¿Listo? Dice, pongo en una X qué temperatura se necesita para hacer los siguientes cambios de materia. Y entonces aquí nos dicen, si quiero convertir algo líquido a gaseoso, ¿qué necesito? ¿Calor o frío? Usted pondrá una X donde corresponda y así sucesivamente en cada uno de los 4 puntos. Por favor, ponga pausa, copie esto en su cuaderno y resuélvalo. Listo, amores. Entonces, cuando terminen de copiar, me hacen el favor, me van a enviar foto de todas estas hojitas que hicimos en nuestro cuaderno. Si tienen preguntas o dudas, por favor, me van a escribir a mi WhatsApp y yo les voy a contestar. ¿Listo? Listo, amores. Eso es todo por hoy. Un besito. Bye, bye.